Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como ven en el título, vamos a desgranar esas famosas declaraciones de Can Yaman, donde ha roto su silencio para abordar, de una vez por todas, los rumores de engaño que rodearon su relación con Demet. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta aclaración, así que prepárense, porque vamos a analizarlo todo con detalle y, como siempre, con la mejor vibra. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo último y más interesante del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El universo de las celebridades a menudo está plageno de rumores, especulaciones y, por supuesto, de relaciones que capturan la atención del público. Y si hablamos de parejas que dejaron huella, la de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de ellas. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana, la química entre ellos traspasó la pantalla. La complicidad, las miradas, la forma en que interactuaban, todo invitaba a pensar que algo más allá de la ficción estaba floreciendo. Y efectivamente así fue. Su romance se confirmó y por un tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas por la prensa y los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, momentos románticos y una conexión que parecía inquebrantable. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, no todo es un camino de rosas. Con el tiempo surgieron rumores, chismes y especulaciones sobre el final de su relación. Y una de las narrativas más persistentes, una que generó mucha controversia y dolor, fue la idea de que hubo engaño en su ruptura. Can Yaman, a pesar de ser una figura pública bastante activa en redes sociales, ha mantenido un perfil relativamente reservado sobre los detalles íntimos de su vida personal, especialmente tras su separación de Demet. Esto, como es lógico, dejó un vacío que muchos se encargaron de llenar con sus propias teorías. Y la teoría del engaño, por desgracia, se convirtió en la más comentada, eclipsando, para algunos, el cariño que sentían por ambos. Ahora, el titular de hoy nos trae una noticia esperanzadora para los que admiraban esta pareja. Can Yaman ha decidido romper ese muro de silencio que lo rodeaba y ha hablado. Y no solo ha hablado, sino que ha sido muy claro y directo. En una reciente entrevista, o quizás en una serie de declaraciones que han ido saliendo a la luz, Can ha abordado específicamente estos rumores de infidelidad. Y lo que ha dicho es categórico: nunca hubo engaño con Demet Özdemir. Esta declaración tan contundente tiene el poder de reescribir la narrativa que muchos tenían en mente. Si recordamos, cuando la relación terminó, los rumores volaron. Se hablaba de celos de terceras personas, de problemas internos que, supuestamente, desembocaron en una ruptura poco amigable. Y en medio de todo este torbellino mediático, la sombra del engaño se cernía sobre Can Yaman, y a veces, también sobre Demet. Para muchos fans, la idea de que uno de ellos hubiera sido infiel era particularmente dolorosa, ya que sentían que su amor era genuino y merecía un final distinto. Lo fascinante de la intervención de Can es que no se ha quedado en un simple "no hubo engaño". Según lo que hemos podido recopilar de sus recientes declaraciones, él ha querido enfatizar que su relación con Demet fue real, que hubo amor, y que la ruptura, aunque dolorosa, se dio por otras razones. Razones más personales y propias de la dinámica de una pareja, especialmente bajo el escrutinio público al que estaban sometidos. Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad y su sinceridad, parece haber sentido la necesidad de limpiar su nombre y, sobre todo, de honrar la relación que tuvo con Demet, protegiendo la imagen de ambos de especulaciones malintencionadas. Es importante recordar que estar en el ojo del huracán mediático es una carga pesada. La fama repentina, las presiones de la industria, los horarios de rodaje extenuantes, todo esto puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Cuando además la atención está centrada en cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada gesto, se magnifica y se malinterpreta con facilidad. Es posible que la presión externa, los compromisos profesionales que empezaban a llevar a Can a proyectos internacionales, o simplemente las diferencias naturales que surgen en cualquier relación, hayan sido los verdaderos protagonistas de su separación. Y que la idea del engaño, una historia más sensacionalista y
de vender, se haya impuesto en el imaginario colectivo. Lo que Can Yaman ha hecho ahora es un acto de valentía. Romper el silencio, especialmente después de tanto tiempo, y abordar un tema tan delicado, requiere coraje. Significa enfrentarse a las críticas, a los que prefieren creer en el rumor, y reafirmar su verdad. Al decir nunca hubo engaño, Can no solo se defiende a sí mismo, sino que también está, de cierta manera, defendiendo la memoria de su relación con Demet. Está diciendo que lo que vivieron fue auténtico, que el amor que compartieron fue real, y que la forma en que terminó no refleja una traición, sino quizás, una incompatibilidad de caminos o el peso de la vida pública. Para los fans de ambos, esta aclaración es un bálsamo. Les permite cerrar el capítulo de la especulación y quedarse con el recuerdo de dos artistas talentosos que compartieron un momento especial de sus vidas y nos regalaron grandes momentos en la pantalla. Es una invitación a recordar la magia de Erkencikus, la chispa entre los personajes de Can y Demet, y a valorar su trabajo artístico por encima de los chismes de alcoba. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre las celebridades. A menudo nos dejamos llevar por titulares llamativos y por las narrativas más dramáticas, sin cuestionar la veracidad de las mismas. En este caso, los rumores de engaño generaron un impacto negativo en la percepción pública de Can Yaman y potencialmente de Demet Özdemir también. Ahora, con su declaración, se abre la puerta a una comprensión más matizada y honesta de lo que sucedió. Es crucial reconocer que Can Yaman está hablando desde su perspectiva. Y aunque es muy probable que su testimonio sea honesto, entendemos que en las relaciones humanas las cosas rara vez son blancas o negras. Sin embargo, cuando un artista de su calibre decide hacer una declaración tan firme y directa, es digno de ser escuchado y considerado. Él está intentando poner fin a una historia que, de alguna manera, ha manchado la reputación de su relación pasada. La belleza de esta revelación reside en su sencillez y en su fuerza. No hay excusas, no hay rodeos. Simplemente la afirmación de que no hubo infidelidad. Esto nos invita a pensar en las presiones que enfrentan las figuras públicas y en cómo la opinión pública puede distorsionar la realidad. Es un recordatorio de que detrás de cada rostro famoso hay personas con sentimientos, con historias, y con derecho a que su vida privada sea respetada en la medida de lo posible, y a que las narrativas que los rodean sean, en lo posible, justas. Podríamos imaginar que esta declaración de Can Yaman también viene acompañada de un deseo de seguir adelante, de enfocar su energía en su carrera, en sus proyectos, sin que el peso de especulaciones pasadas lo siga lastrando. Y Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido una profesional muy querida y respetada, y es probable que también valore esta aclaración, que ayuda a poner fin a una etapa de especulaciones que no le hacían justicia. En resumen, la noticia de que Can Yaman ha roto su silencio para afirmar categóricamente que nunca hubo engaño con Demet Özdemir, es un momento significativo para los seguidores de esta carismática pareja. Nos permite dejar atrás los rumores infundados y centrar nuestra atención en el talento y la trayectoria de estos dos artistas. Es una invitación a la reflexión sobre cómo los medios y la opinión pública pueden moldear las narrativas, y un llamado a un consumo de información más consciente y respetuoso. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar estas importantes declaraciones junto a ustedes. Espero que esta información les haya sido útil y esclarecedora. Antes de que se vayan, les animo enormemente a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creían en los rumores de engaño? Me encantaría leer sus reflexiones y opiniones. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Cuídense mucho.